Mi papá llevó a su prometida a cenar por primera vez. Y resultó ser mi exnovia. Nunca olvidaré esa noche. No porque fuera una cena familiar importante, sino porque fue la noche en la que el suelo literalmente desapareció bajo mis pies. Mi papá había empezado a salir con alguien después de años de estar solo, y todos estábamos felices por él, hasta que la vimos entrar al restaurante. Pero déjame retroceder un poco, para que entiendas el contexto de lo que pasó. Mi nombre es Lucas, tengo 26 años y vivo en Austin, Texas. Terminé la universidad hace 3 años, y desde entonces he estado trabajando en una empresa de software. Mi vida, sinceramente, era bastante tranquila. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 16 años. Mi mamá se mudó a Arizona con su nueva pareja, y mi papá, Julián, se quedó aquí, en la casa donde crecí. Después del divorcio, él se cerró completamente al amor. Decía que ya no creía en las relaciones, que no quería volver a pasar por lo mismo. Yo lo entendía, porque mi mamá lo dejó de la peor manera posible. Le dijo por mensaje de texto que había conocido a otro hombre. Así que durante años, mi papá se dedicó únicamente a trabajar y a ir al gimnasio. Nada más. Hasta que hace unos 6 meses empezó a comportarse diferente. De pronto estaba de buen humor todo el tiempo, se vestía mejor, empezó a escuchar música nueva, a usar colonia cara. Lo noté inmediatamente, y claro, un día me lo confesó. Estoy saliendo con alguien, me dijo, sonriendo como no lo había visto sonreír en años. No te voy a mentir, me emocioné. Le pregunté quién era, dónde la conoció, a qué se dedicaba, pero él se puso algo misterioso. No quiero decir mucho todavía. Es alguien muy especial, pero quiero que la conozcas en persona cuando sea el momento. Yo no insistí. Pensé que era una mujer madura, de su edad, quizá divorciada también. Alguien que lo entendiera, que compartiera sus intereses. Lo que no sabía era que ese momento iba a destruir completamente mi paz mental. Pasaron los meses, y mi papá seguía viéndola. A veces me cancelaba planes para ir a cenar con ella, o salían de fin de semana a San Antonio. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, me dijo, «Hijo, creo que finalmente encontré a alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida». Me sorprendió mucho. ¿Tan serio es esto?, le pregunté. «Más de lo que imaginas», respondió. «De hecho, quiero que vengas a cenar con nosotros el sábado. Ella quiere conocerte». Yo acepté, sin sospechar absolutamente nada. El sábado llegó. Fuimos a un restaurante italiano bastante elegante. Uno de esos lugares donde sirven el vino en copas enormes y los meseros pronuncian el menú con acento fingido. Mi papá estaba radiante. Traje oscuro, camisa planchada, cabello peinado hacia atrás. Parecía rejuvenecido. «Lucas, te va a encantar», me dijo mientras esperábamos. «¿Cómo se llama?», pregunté casualmente. «Se llama Claudia», respondió con esa sonrisa tonta que solo tienen los hombres enamorados. Es brillante, trabajadora, independiente. Tiene una energía increíble. Ese nombre me dio un pequeño escalofrío. Claudia. Demasiadas Claudias en el mundo, pensé. No puede ser, y entonces la vi entrar. Vestido negro, cabello recogido, los mismos ojos que me habían hecho perder la cabeza años. Atrás. Claudia, mi exnovia, la mujer con la que salí durante casi 2 años en la universidad. La misma que me rompió el corazón de la forma más humillante posible. Sentí que se me iba el aire. Literalmente, ella me vio al mismo tiempo y su sonrisa se congeló. Por un segundo creí que iba a fingir no reconocerme, pero cuando mi papá se levantó y le dio la mano para saludarme, su rostro se volvió del color de una hoja de papel. «Lucas, ella es Claudia, mi novia». «Sí, ya nos conocemos», dije, sin poder evitar que mi voz temblara. Mi papá frunció el ceño sorprendido. «¿Ah, sí? ¿De dónde?», ella respondió rápido, nerviosa. Del gimnasio. Antes de que tú fueras, creo». Yo no dije nada. Solo asentí, intentando procesar lo que estaba pasando. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Mientras cenábamos, el ambiente se volvió irreal. Mi papá hablaba entusiasmado de sus planes de viaje, de cómo Claudia lo había inspirado a probar cosas nuevas. Yo apenas podía mirarla. Cada palabra que decía me recordaba algo que ya conocía de ella. Cómo jugaba con la servilleta cuando mentía, cómo bajaba la mirada cuando no quería responder. En un momento, mi papá se levantó para ir al baño, y quedamos los dos solos. Ella bajó la voz y me susurró, «No digas nada, por favor». «¿Nada?». «A mi propio padre», le respondí entre dientes. «Lucas, esto no fue planeado». «No sabía que era tu papá cuando lo conocí». Quise reírme, pero me dio más asco que risa. «¿Y cuándo pensabas decirlo?». «¿En la boda?». Ella se mordió el labio desesperada. «Por favor, no le arruines esto». «Está muy feliz. No quiero hacerle daño». Levanté la vista y lo vi regresar con una sonrisa, sin sospechar nada. No sabía si llorar o reírme de la ironía. Durante el postre, mi papá empezó a hablar de lo mucho que admiraba a Claudia. Tiene una madurez impresionante para su edad. «¿Y cuántos años dices que tiene?», pregunté con un tono que no pude disimular. 31, respondió él, seguro de sí mismo. Claudia casi se atraganta con el vino. Yo supe al instante que había mentido sobre su edad. Cuando salíamos, ella tenía 24 y yo 23. Eso fue hace 3 años. O sea, tenía 27, no 31. Y sin embargo, él hablaba de ella como si fuera una mujer experimentada, una socia de negocios exitosa. En realidad, cuando la conocí, trabajaba de mesera en un café mientras trataba de conseguir un trabajo estable. La veía ahí, sonriendo como si nada, y sentía una mezcla de furia, incredulidad y tristeza. Cuando salimos del restaurante, mi papá se despidió de mí abrazándome con fuerza.
Gracias por venir, hijo. Me alegra que hayas conocido a Claudia. Yo solo asentí. Claudia me miró con súplica, pero no dije una palabra. Esa noche no pude dormir. Revisé mis viejos mensajes, fotos, recuerdos, y ahí estaba ella, riéndose en mi departamento, usando mi camiseta, diciéndome que me amaba. Todo eso, ahora, con mi papá. No sabía si era más dolorosa la traición de ella o la ignorancia de él. Durante los días siguientes, mi papá no dejaba de hablar de Claudia. Me enviaba fotos de ellos en cenas, caminando por el lago en el cine. Yo solo respondía con emojis. No sabía qué hacer, hasta que una mañana me llamó y me soltó la bomba. Voy a proponerle matrimonio. Sentí que el suelo desaparecía. ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, ya tengo el anillo. Lo haré este fin de semana. Quiero que estés ahí. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante minutos. Mi exnovia, a punto de convertirse en mi madrastra. Y no era una broma. Pasé 2 días pensando qué hacer. Parte de mí quería decirle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Otra parte, simplemente no podía imaginar su cara al saberlo. Finalmente decidí hacerlo. El viernes por la tarde fui a su casa. Él estaba preparando la cena, silbando, con el anillo en la mesa. Papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, hijo? Es sobre Claudia, me miró preocupado. ¿Qué pasa con ella? Tragué saliva. Yo la conozco desde antes de que tú la conocieras. Su expresión cambió. ¿Cómo que desde antes? Tomé aire, salimos. Fuimos novios durante casi 2 años. El silencio que siguió fue insoportable. Mi papá me miraba sin decir nada, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Finalmente, soltó una carcajada nerviosa. «Estás bromeando, ¿verdad?» Negué con la cabeza. Ojalá lo estuviera. No sé qué esperaba que hiciera. Quizás gritar o enfadarse conmigo, pero solo se quedó quieto, pálido. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Porque no lo supe hasta la cena. Se sentó, en shock. Ella nunca me dijo nada. Y entonces entendí que, en el fondo, el que más iba a salir herido no era yo. Era él. Esa noche mi papá no llamó a nadie. No fue a trabajar al día siguiente. Y cuando Claudia fue a buscarlo a la casa, escuché todo desde el pasillo. «Julián, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», le gritó. «¿Cómo te acuestas con mi hijo y después vienes a jugar a ser mi prometida?» Ella lloraba. «No sabía que era tu hijo cuando te conocí, pero lo supiste después. Y aún así seguiste mintiendo». No aguanté más y me fui. No quise escuchar el resto. Esa fue la última vez que la vi. Mi papá tardó semanas en recuperarse. Y aunque nunca me lo dijo directamente, sé que le dolió más de lo que quiso admitir. Yo también tardé, pero con el tiempo entendí algo. Las mentiras siempre encuentran su momento para salir a la luz. A veces de la forma más cruel, pero siempre inevitable. Y aquella noche en el restaurante fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, la casa de mi papá se volvió un lugar silencioso, casi lúgubre. Antes, cuando lo visitaba, siempre estaba el televisor encendido, la cafetera funcionando, el perro ladrando. Ahora, solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el ruido de las hojas moviéndose por el viento que entraba por las ventanas abiertas. No hablábamos mucho. Cada vez que intentaba mencionar lo sucedido, él simplemente cambiaba de tema. Podía notar que estaba roto, aunque intentara fingir que no. No era solo por la traición, sino porque había creído en algo que, para él, era imposible volver a creer: el amor. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, lo escuché decir en voz baja: «Siempre elijo a las personas equivocadas». Me partió el alma. Mi papá no era un mal hombre, solo era ingenuo, emocionalmente solitario. Claudia había visto eso. Lo había sentido, igual que yo, alguna vez. Me preguntaba si para ella todo había sido una estrategia. ¿Había planeado acercarse a él por dinero, por seguridad, o solo por soledad? No lo sabía, pero la verdad ya no cambiaba nada. Pasaron 3 meses. Mi papá empezó a salir más, pero no con mujeres. Se unió a un grupo de senderismo y empezó a ir a terapia. Lo veía más tranquilo, aunque seguía sin mencionar a Claudia. Yo, por mi parte, trataba de seguir con mi vida, pero había algo que me quemaba por dentro: no saber qué había sido de ella. Una noche, después de varios whiskies, cometí el error de buscarla en redes sociales. Su cuenta estaba privada, pero la foto de perfil la mostraba en la playa, con un vestido blanco, sonriendo como si nada hubiera pasado. La odié por eso, por poder seguir adelante mientras nosotros todavía estábamos tratando de reconstruirnos. Cerré el teléfono, pero me quedé pensando. No porque quisiera volver con ella, sino porque no podía entender cómo alguien podía fingir tanto. Una semana después, recibí un mensaje inesperado. Era de ella. «Claudia, sé que no quieres saber de mí, pero necesito hablar contigo». No respondí. 2 días después volvió a escribir: «Claudia, por favor, es importante». «No es lo que piensas». Esa frase, «no es lo que piensas», me hizo reír en voz alta. Siempre dicen lo mismo, pensé. Pero algo en mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Así que le contesté yo. 1 hora. En el café de siempre. No sabía por qué lo hacía. Tal vez necesitaba cerrar el ciclo. Cuando la vi llegar parecía otra persona. Había bajado de peso, tenía ojeras, y su cabello, antes perfectamente alisado, caía desordenado sobre sus hombros. Se sentó frente a mí, en silencio. «Gracias por venir», dijo finalmente. No respondí, solo la miré. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que entiendas que no fue una mentira desde el principio». «¿De verdad? ¿No fue una mentira decirle a mi papá que tenías 31? ¿O esconder que fuiste mi novia?», dije con una mezcla de rabia y sarcasmo. Bajó la cabeza. Lo conocí sin saber quién era.
Él no mencionó que tenía un hijo, y cuando me di cuenta ya era tarde. Estaba enamorada, me eché hacia atrás. ¿Enamorada de mi papá? Sí, respondió sin dudar. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Y de mí qué? ¿Todo lo que vivimos? También te quise, Lucas, pero la vida cambia. Las personas cambian. Me reí, incrédulo. No, las personas no cambian tan rápido. Solo eligen mentir mejor. Ella respiró hondo. Él me trataba como si valiera algo. Después de ti me sentía vacía. Y cuando lo conocí, me hizo sentir importante otra vez. ¿A costa de qué? Le solté. ¿De destruirnos a los dos? No respondió. Solo se quedó mirando la taza de café. Estuvimos en silencio varios minutos hasta que murmuró algo que no esperaba. Estoy embarazada. Sentí que el mundo se me vino abajo. ¿Qué dijiste? Tengo 3 meses, susurró. Es de él. Mi cuerpo se tensó. No sabía si gritar o salir corriendo. ¿Y por qué me lo dices a mí? Pregunté conteniendo las lágrimas. Porque no quiere verme. No me contesta las llamadas y... No quiero que se entere por otra persona. Me llevé las manos a la cabeza. Claudia, ¿entiendes lo enfermo que es esto? Ella empezó a llorar. No busco que me perdonen. Solo quiero que sepas la verdad. Salí de ese café con el alma en pedazos. El aire me parecía irrespirable. Todo lo que había pasado, todo lo que pensé que ya estaba cerrado, acababa de abrirse otra vez de la peor forma. Esa noche no dormí. Lloré, grité, caminé sin rumbo por la ciudad. No sabía si decirle a mi papá o dejarlo en paz. Pero algo en mí no podía permitir que siguiera viviendo engañado otra vez. A la mañana siguiente fui a su casa. Cuando abrió la puerta, supe que ya sabía algo. Tenía la mirada cansada, como si no hubiera dormido en días. ¿Podemos hablar? Le dije. Claro, respondió con voz apagada. Entré. La mesa estaba llena de papeles. Entre ellos una prueba de embarazo. No tuve que decir nada. Ella vino ayer, dijo él antes de que yo hablara. Me dijo que está embarazada. Me senté, sin palabras. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté. Suspiró. No lo sé. No puedo odiarla, aunque quiera. Pero tampoco puedo perdonarla. Durante las semanas siguientes, el caos volvió. Mi papá trataba de mantener la distancia, pero Claudia insistía. Le enviaba mensajes, fotos de los ultrasonidos, cartas. Un día, incluso apareció frente a su trabajo. Yo intenté convencerlo de que se alejara. Papá, esa mujer va a destruirte. Lucas, hay un niño de por medio. No puedo simplemente ignorarlo. Tenía razón. Y sin embargo, cada vez que hablábamos del tema, sentía que una parte de mí se moría un poco más. No era solo que mi ex estuviera embarazada de mi padre. Era el hecho de que mi vida entera se había vuelto un maldito laberinto moral. El día que Claudia dio a luz, mi papá me llamó. Su voz era temblorosa. Es un niño. No supe qué decir. ¿Y vas a...? Sí, es mi hijo, Lucas. No tiene la culpa de nada. Colgué sin responder. No lloré, pero algo dentro de mí se apagó para siempre. Durante meses no quise verlos. Mi papá me enviaba fotos del bebé, pero yo ni siquiera podía mirarlas. Cada vez que lo intentaba, sentía rabia, repulsión, tristeza. Y sin embargo, el tiempo, ese maldito curandero, empezó a hacer su trabajo. Un año después, mi papá me invitó a conocer al niño. Acepté. Cuando lo tuve en brazos, algo cambió en mí. No era su culpa. Era inocente, ajeno a toda esa historia. Mi papá me miró con lágrimas en los ojos. Te presento a tu hermano. O no sé, quizá tu sobrino. Bromeó intentando aliviar la tensión. Ambos reímos. Por primera vez en mucho tiempo, reímos de verdad. Esa noche cuando volví a casa, entendí algo. No se trata de borrar el pasado, sino de sobrevivirlo. A veces la vida no tiene sentido, ni lógica, ni justicia. Solo te deja cicatrices y te obliga a seguir caminando. Y aunque aún dolía, por primera vez sentí que podía hacerlo. Pasaron casi 2 años desde el nacimiento del bebé, y aunque todo parecía más tranquilo, la realidad era que nada había vuelto a ser igual. Mi papá hacía lo posible por mantener una vida estable, pero yo podía notar que todavía cargaba un peso enorme en el pecho. Y yo, aunque lo intentaba, no podía mirar a Claudia sin recordar todo lo que había pasado. Durante los primeros meses, ella y mi papá se comunicaban solo por asuntos del niño. Él le pasaba dinero, la ayudaba con las citas médicas y la visitaba ocasionalmente, pero nunca volvieron a estar juntos. A veces, cuando me lo contaba, podía ver en sus ojos una mezcla de tristeza y resignación, como si aún no entendiera cómo todo se había derrumbado tan rápido. Yo tampoco lo entendía. ¿Cómo había terminado mi vida enredada de esa manera? Mi exnovia, madre de mi hermano, mi padre, enamorado de la mujer que una vez me había prometido amor eterno. Era una historia que sonaba tan absurda que ni siquiera podía contarla sin que la gente pensara que estaba inventando. Una tarde, mientras estaba en mi trabajo, recibí una llamada de mi papá. Su voz sonaba distinta, más tensa de lo normal. Lucas, necesito verte. Es sobre Claudia. Sentí como el estómago se me apretaba. ¿Qué pasó ahora? Solo ven a casa, dijo, cortando la llamada. Cuando llegué lo encontré en la cocina, con los codos apoyados sobre la mesa y la mirada fija en una carta. ¿Qué es eso?, pregunté. Me la pasó sin decir palabra. Era una notificación judicial. Claudia estaba demandándolo por custodia. ¿Custodia? ¿De qué hablas?, pregunté incrédulo. Quiere la custodia total. Dice que no soy un entorno saludable para el niño. Me quedé helado. ¿Y qué argumentos tiene? Dice que tengo problemas emocionales, que bebo demasiado, que no tengo estabilidad laboral. Suspiró, pasándose la mano por la cara. Todo mentira, pero tiene abogado y parece que va en serio. Me senté frente a él.
Papá, eso es una locura. Tú has estado ahí desde el principio. Asintió. Lo sé. Pero parece que ahora quiere sacarme de la vida del niño completamente. No podía creerlo. ¿Y tú crees que alguien la está asesorando? No lo sé, pero siento que alguien está detrás de todo esto. Claudia sola no habría hecho algo así. Durante las siguientes semanas, las cosas se complicaron. Claudia empezó a mandarle mensajes amenazantes, diciendo que si no firmaba ciertos papeles, haría públicos detalles de su relación. Mi papá trató de mantener la calma, pero estaba destrozado. Yo intenté hablar con ella, pero no respondía. Hasta que un día me llamó. Deja de meterte en esto, Lucas. No sabes todo lo que pasó. Claro que lo sé, respondí con rabia. Sé lo suficiente para entender que estás destruyendo a un buen hombre. ¿Un buen hombre? Rió con amargura. ¿Sabes lo que se siente que todo el mundo te mire como una cualquiera? Eso te lo ganaste tú, Claudia. Nadie te obligó a mentir. Tú no entiendes, dijo, su voz temblaba. Yo lo amé. Y él me abandonó cuando más lo necesitaba. Lo engañaste con su propio hijo. Grité sin poder contenerme. Silencio. Después de unos segundos, colgó. Esa llamada fue el principio de una guerra legal que duró casi 6 meses. Los abogados iban y venían. Las audiencias se alargaban, y cada encuentro era más tenso que el anterior. Yo acompañaba a mi papá a todas. Cada vez que la veía entrar, con su vestido formal y su cara fría, me costaba reconocer a la mujer que alguna vez amé. Durante ese tiempo, descubrimos algo que cambió todo. El abogado de Claudia era el mismo hombre con el que ella había salido justo después de mí. Un tipo ambicioso, manipulador, que había sido despedido de su bufete por conducta poco ética. Estaba usando el caso para vengarse de mi papá, quien había tenido un conflicto comercial con él años atrás. Cuando mi papá me lo contó, entendí que nada de lo que hacía Claudia era realmente por amor o justicia. Era venganza, pura y simple. El día de la audiencia final, el ambiente estaba cargado de tensión. Mi papá estaba nervioso, pero sereno. Yo estaba al borde del colapso. Claudia entró con su abogado, sin mirarnos. El juez escuchó a ambas partes durante horas. Cuando finalmente dictó sentencia, el silencio fue total. La custodia compartida se mantiene. No hay evidencia que justifique una modificación, dijo el juez, firme. Claudia bajó la cabeza. Su abogado ni siquiera la miró. Mi papá me apretó el hombro y exhaló por primera vez en meses. Había ganado, pero la victoria se sentía amarga. Después del juicio, ella desapareció por un tiempo. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Durante semanas, mi papá tuvo que hacerse cargo del niño completamente. Y poco a poco, sin darse cuenta, se convirtió en un padre ejemplar. Yo empecé a visitarlo más seguido. Jugaba con el niño, le llevaba regalos. A veces lo miraba y me preguntaba si algún día entendería todo lo que había pasado antes de su nacimiento. Una noche, mientras cenábamos, mi papá me dijo algo que me dejó pensando durante días. ¿Sabes? A veces pienso que ese niño vino al mundo para poner a prueba nuestra capacidad de perdonar. ¿Y tú crees que se puede perdonar algo así? Pregunté. Me miró con una sonrisa cansada. No sé, pero creo que si no lo intento, nunca voy a tener paz. Poco después de eso, recibí una carta. Era de Claudia. La abrí con manos temblorosas. Lucas, sé que ya no hay nada que pueda reparar lo que hice. Me he equivocado más veces de las que puedo contar. Pero quiero que sepas que me voy. No puedo seguir aquí, viéndolos y recordando todo lo que perdí. No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que cuides a Julián y al niño. Él no tiene la culpa de mis errores. Claudia. Leí la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Esa fue la última vez que supe de ella. Mi papá siguió criando al niño solo, con mi ayuda. El pequeño creció sano, feliz, lleno de vida, y aunque el pasado seguía ahí, enterrado en lo más profundo, ya no dolía igual. Era una cicatriz que, con el tiempo, dejó de sangrar. A veces, cuando lo miro jugar, pienso en todo lo que tuvo que pasar para llegar aquí, y me repito lo mismo que mi papá me dijo aquella noche. Al final, la vida siempre encuentra una forma de ponerte a prueba. Y a veces, sobrevivir ya es una forma de ganar. Los años empezaron a pasar más rápido de lo que imaginaba. El niño, Mateo, cumplió 5 años, y con cada cumpleaños parecía borrar un poco más la oscuridad del pasado. Mi papá había envejecido, sí, pero también había cambiado. Ya no era el hombre destrozado que conocí aquella noche después de la cena con Claudia. Ahora era un hombre tranquilo, paciente, lleno de ternura. Su vida giraba completamente en torno a Mateo. Lo llevaba al parque cada tarde, lo ayudaba con los dibujos del kinder y lo enseñó a montar bicicleta antes que nadie. Verlos juntos era de alguna forma doloroso y hermoso a la vez. A veces, cuando los veía riendo, me invadía una sensación extraña, algo entre orgullo y melancolía. Porque aunque ese niño no era mi hijo, lo sentía como parte de mí. Era mi hermano, sí, pero también era el hijo de la mujer que había marcado, para bien o para mal, mi vida entera. Una tarde de domingo, estábamos los 3 en el jardín. Mi papá cocinaba en la parrilla, y Mateo jugaba con una pelota, corriendo detrás de ella como si el mundo se redujera a ese momento. De pronto, mi papá se detuvo, me miró y dijo, ¿sabes? A veces pienso que si Claudia no hubiera aparecido, tú y yo no estaríamos aquí de esta forma. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? A que por más dolor que haya causado, ella nos obligó a volver a hablar. Nos unió, aunque fuera a través del desastre. Lo pensé por un momento. Tenía razón. Si no hubiera sido por todo eso, probablemente seguiríamos viviendo nuestras vidas por separado,
atrapados en nuestras rutinas. Supongo que tienes razón, dije medio sonriendo. Aunque no sé si era la forma más sana de unirnos, él soltó una carcajada. La vida rara vez elige la forma correcta, solo la más efectiva. Nos reímos los dos, y en ese instante sentí algo parecido a paz. Esa noche, después de que Mateo se durmió, mi papá y yo nos quedamos hablando largo rato. Sacó una botella de vino que había estado guardando desde hacía años. Por los errores que nos hicieron aprender, dijo alzando la copa. Brindamos en silencio. ¿Alguna vez volviste a saber algo de ella?, me preguntó sin mirarme. Sabía a quién se refería. No, nunca más. Yo tampoco, respondió. A veces pienso que eso es lo mejor, asentí, pero lo cierto era que en el fondo yo sí había pensado en ella más de una vez. No con rabia, sino con curiosidad. ¿Dónde estaría? ¿Habría rehecho su vida? ¿Le habría contado a alguien nuestra historia? Esa noche soñé con ella. No con la Claudia que me rompió el corazón, sino con la que conocí al principio. La que se reía sin miedo, la que bailaba descalza en mi sala, la que me hacía creer que el amor podía curarlo todo. Desperté confundido. Al día siguiente recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Lucas?, dijo una voz femenina al otro lado. Mi corazón se detuvo un segundo. Era ella. ¿Claudia?, pregunté incrédulo. Sí, no sabía si debía llamarte, pero necesitaba hacerlo. Me quedé en silencio intentando procesar. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu papá me lo dio, respondió suavemente. Hablé con él hace unos días. Me llevé una mano a la frente. ¿Qué quieres, Claudia? Solo verte, una vez. Necesito cerrar algo que dejé pendiente. No sabía si colgarle o gritarle, pero algo en su tono me detuvo. No sonaba arrogante ni manipuladora. Sonaba rota, suspiré. Está bien, pero una sola vez. Nos vimos en un café pequeño, lejos del centro. Cuando llegó apenas la reconocí. El tiempo la había cambiado. Tenía el cabello corto, y su mirada, antes llena de fuego, ahora era tranquila, casi apagada. Gracias por venir, dijo, con una sonrisa triste. No estoy seguro de por qué lo hice, respondí, cruzándome de brazos. Ella asintió como si esperara eso. No voy a pedirte perdón. Sé que ya no serviría de nada, pero quiero que sepas que he pasado años castigándome por todo lo que hice. No dije nada. Estuve en terapia, en grupos de apoyo. Continuó. Traté de entender por qué lastimé tanto a las personas que más me querían. Y al final me di cuenta de algo. No fue solo egoísmo, fue miedo. ¿Miedo a qué?, pregunté con tono escéptico. A no ser suficiente para nadie, ni para ti, ni para él, ni para mí misma. Siempre busqué validación, cariño, estabilidad, pero lo hacía de la peor forma posible. La miré a los ojos. Por primera vez no vi manipulación, sino verdad. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué reaparecer después de tanto tiempo? Porque estoy enferma, susurró. Se me heló la sangre. ¿Qué? Cáncer. En etapa avanzada. Los médicos no pueden hacer mucho. El silencio que siguió fue insoportable. No te llamé por lástima, dijo. ¿Solo? Necesitaba asegurarme de que ustedes estuvieran bien, y que Mateo no me recordara por lo que hice, sino por haber intentado enmendar algo antes del final. Sentí un nudo en la garganta. ¿Él sabe? Tu papá sí. Le pedí que no se lo dijera al niño todavía. No quiero que me vea así. Pasaron unos minutos antes de que pudiera hablar. No sé qué decirte, Claudia. Durante años te odié, te culpé por todo. Pero ahora, no sé si siento compasión o tristeza. Ella sonrió débilmente. No necesitas sentir nada. Con que sigas cuidándolos, eso es suficiente. Nos quedamos mirándonos. Había tanto que decir, pero el tiempo ya no alcanzaba. Gracias por venir, Lucas, dijo al levantarse. No lo olvidaré. Y se fue. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni promesas. Solo esa sensación amarga de cierre incompleto. Esa noche le conté a mi papá, no parecía sorprendido. Sí, lo sabía, admitió. Me llamó primero a mí. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Que la perdonaba, no por lo que hizo, sino porque quiero vivir en paz antes de irme también. Lo miré en silencio. A veces me sorprendía lo sabio que podía ser. Claudia murió 3 meses después. Mi papá fue al funeral. Yo no pude. Cuando volvió solo dijo una frase. Al final todos pagamos lo que debemos, hijo. Tarde o temprano. Esa noche lo encontré viendo una vieja foto. Los 3 juntos en aquella cena del desastre. Y por primera vez, entendí algo que me había costado años comprender. A veces el perdón no se trata de liberar al otro, se trata de liberarte a ti mismo. Los meses después del funeral fueron silenciosos, casi suspendidos en el aire. No era tristeza exactamente lo que flotaba en la casa de mi papá, sino una especie de calma rara, de esas que solo llegan cuando ya no queda nada por decir ni por ocultar. Mateo, que tenía apenas 6 años, no entendía bien lo que había pasado. Solo sabía que su mamá Claudia se había ido al cielo, como decía mi papá cuando el niño preguntaba. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, me miró con sus grandes ojos curiosos y me dijo, «¿Tú también la querías, verdad?». Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No supe qué responder al principio. «Sí, Mateo, la quise mucho». «¿Y por qué ya no la ves?», preguntó con la inocencia de quien no entiende todavía lo irreversible. «Porque a veces las personas que queremos se van antes de tiempo». Le respondí, intentando mantener la voz firme. Él se quedó pensativo un momento y luego asintió como si de alguna manera lo aceptara. «Pero tú estás aquí», dijo abrazándome. No supe qué hacer más que devolverle el abrazo. Y ahí, en ese gesto pequeño,
Sentí que todo el dolor de los últimos años encontraba por fin un lugar donde descansar. Mi papá, por su parte, parecía más tranquilo que nunca. Había dejado de trabajar y dedicaba todo su tiempo a Mateo. Lo llevaba a clases de natación, a los partidos de fútbol, a los cumpleaños de los niños del vecindario. Era un abuelo padre ejemplar. Una noche, mientras cenábamos los tres, dijo algo que me dejó en silencio. Estuve pensando en vender la casa. ¿Qué? Pregunté sorprendido. Sí, es demasiado grande solo para nosotros dos. Además, está llena de recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto. Mateo, ajeno a la conversación, jugaba con su puré de papas. ¿Y a dónde te irías? Pregunté. A algún lugar cerca del lago. Un sitio más pequeño, tranquilo. Ya encontré una cabaña. Quiero empezar de nuevo. Lo miré, intentando descifrar si hablaba en serio. Pero sí, lo decía con esa firmeza que solo aparece cuando alguien ha tomado una decisión desde el alma. Una semana después, me pidió que lo acompañara a ver la cabaña. Era un lugar hermoso, rodeado de árboles, con un pequeño muelle que daba al agua y una chimenea antigua que todavía funcionaba. Mateo corría de un lado a otro gritando que quería pescar, mientras mi papá lo miraba con una sonrisa que no le había visto en años. Aquí quiero envejecer, dijo, con la mirada perdida en el lago. Te lo ganaste, respondí sinceramente. Mientras caminábamos, noté algo diferente en él. Ya no era el hombre que vivía cargando el pasado. Era alguien que había hecho las paces con su historia. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, mi papá me dijo, he estado escribiendo algo. ¿Escribiendo? Pregunté sorprendido. Sí, una carta, para ti. No la leas ahora, pero prométeme que lo harás cuando llegue el momento. ¿Qué momento? Quise saber. Él sonrió, pero no respondió. Solo puso una mano sobre mi hombro y dijo, el momento en que entiendas que ya no estoy aquí para explicarte las cosas. Sentí un nudo en la garganta, pero no quise seguir presionando. Pasaron los años. Mateo creció rápido. Se volvió un niño alegre, curioso, con una inteligencia natural que asombraba a todos. Yo me mudé a mi propio apartamento, pero lo visitaba cada fin de semana. A veces íbamos los tres al lago y pescábamos. Otras veces simplemente hablábamos frente al fuego. Mientras mi papá le contaba historias inventadas a Mateo, parecía que la vida por fin nos había dado un respiro, hasta que, una tarde de invierno, recibí la llamada que nadie quiere recibir. Mi papá había sufrido un infarto mientras dormía. Cuando llegué a la cabaña, el médico ya se había ido. Mateo estaba con los vecinos, confundido, y sobre la mesa, junto a una taza de café medio vacía, estaba un sobre con mi nombre. Temblando, lo abrí. Lucas, si estás leyendo esto, es porque mi cuerpo decidió descansar antes que mi corazón. No quiero que llores, hijo. He vivido una vida más completa de lo que imaginé. Sé que hubo momentos en los que me odié a mí mismo por las decisiones que tomé, por haberte expuesto a tanto dolor. Pero también sé que sobrevivimos, y eso nos hace más fuertes que cualquier cosa que haya intentado destruirnos. Mateo te va a necesitar. No como tío, sino como hermano mayor, como guía. Él tiene tu espíritu, tu forma de mirar el mundo. No lo dejes solo, y sobre todo perdóname si alguna vez te fallé. Te juro que lo único que quise fue protegerte, aunque a veces no supiera cómo hacerlo. Cuida del lago, de la casa y de ti. Con amor, papá. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. Esa carta era todo lo que necesitaba para entender que, a pesar de los errores, mi papá había sido un hombre de verdad, uno que aprendió, que amó, que cayó y se levantó. El funeral fue pequeño, íntimo. Mateo me tomó de la mano durante toda la ceremonia. Cuando terminó, le pregunté si quería decir unas palabras. Asintió, y con su voz pequeña pero firme, dijo, mi papá me enseñó a no tener miedo de equivocarme. Porque cuando uno se equivoca, aprende a querer mejor. Todos lloramos, yo más que nadie. Después de eso, me mudé a la cabaña. No podía dejarla vacía. Mateo se quedaba conmigo los fines de semana, y el resto del tiempo con su tía por parte de madre. La casa se llenó otra vez de risas, de vida. Y cada vez que miraba el lago al atardecer, podía jurar que veía la silueta de mi papá, sentado en el muelle, observándonos con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. Una noche, mientras guardaba algunos papeles, encontré una foto vieja dentro de un libro. Era de aquella cena, la primera, la que lo cambió todo. Los tres sonriendo, sin saber el desastre que venía después. La miré largo rato y, por primera vez, no sentí rencor, solo gratitud. Porque incluso en medio de tanto dolor, habíamos encontrado amor, y aunque el camino fue torcido, seguimos caminando. La guardé en un marco y la puse sobre la repisa, justo al lado de una pequeña figura de madera que Mateo había tallado. Un corazón partido, pegado con pegamento. Para que no se rompa otra vez, había dicho él. Sonreí, porque, de alguna manera, tenía razón. Pasaron 3 años desde que mi papá murió, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendí a convivir con él. El lago se había vuelto mi refugio, mi lugar de silencio y de memoria. Cada amanecer frente a esas aguas tranquilas era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Mateo ahora tenía 9 años, un niño fuerte, curioso y con una forma de ver el mundo que me sorprendía todos los días. Tenía la sonrisa de mi papá y los ojos de Claudia. Y aunque jamás le conté toda la historia, había algo en él, una sensibilidad, una madurez silenciosa, que me hacía pensar que, en el fondo, intuía más de lo que aparentaba. Vivíamos juntos en la cabaña. Yo trabajaba desde casa, y él iba a la escuela del pueblo cercano. Por las tardes pescábamos, jugábamos al ajedrez,
o simplemente veíamos películas mientras afuera el viento golpeaba los árboles. Era una vida sencilla, pero llena de sentido. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me descolocó. «Soñé con mi papá», me dijo entre bocados. Me decía que estaba orgulloso de nosotros. Me quedé quieto, sin saber qué responder. «¿Y qué más te dijo?» Que no lo olvidara, pero que tampoco me quedara triste. Que él ya estaba donde debía estar. No pude evitar sonreír, aunque sentí un nudo en la garganta. «Creo que tiene razón», le dije, revolviéndole el cabello. «Y estoy seguro de que también estaría orgulloso de ti». Él sonrió y siguió comiendo como si nada, pero yo no pude dejar de pensar en esas palabras durante toda la noche. Con el tiempo, empecé a escribir, no por afán de publicar nada, sino porque necesitaba vaciar todo lo que llevaba adentro. Escribía sobre el amor, la pérdida, la culpa, el perdón, sobre mi papá, sobre Claudia, sobre mí. Y sin darme cuenta, lo que empezó siendo un ejercicio de desahogo se transformó en un libro. Un relato honesto, crudo, pero lleno de humanidad. Cuando lo terminé, lo titulé El lago que nos devolvió el silencio. Nunca esperé que alguien lo leyera más allá de mis amigos, pero una editorial pequeña se interesó. Me dijeron que lo publicaran tal cual, sin cambiar nada. Un año después, el libro estaba en librerías y, para mi sorpresa, se volvió un éxito local. No por ser una gran obra literaria, sino porque la gente conectó con lo que había detrás. La historia real de un padre y un hijo que sobrevivieron al caos. Recuerdo la primera vez que vi a alguien leerlo en público. Era una mujer mayor, sentada en el parque, con lágrimas en los ojos. No me atreví a decirle que era el autor. Solo me quedé ahí, observándola, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Había algo profundamente liberador en saber que de tanto dolor podían hacer algo que ayudara a otros. Una tarde, Mateo encontró el libro en mi escritorio. Lo hojeó y, con esa curiosidad que siempre tenía, me preguntó: ¿Esto es nuestra historia? No supe qué responder. Es una parte de ella, dije finalmente. ¿Y mi mamá también está aquí? Asentí. Sí, también. ¿Y era buena? Preguntó bajando la mirada. Me quedé en silencio unos segundos. Era humana, Mateo. Se equivocó mucho, pero también amó de verdad. Él asintió despacio, sin apartar la vista del libro. Entonces la quiero igual, susurró. Y en ese momento supe que todo el círculo finalmente se había cerrado. Los años siguieron pasando, y el lago siguió siendo nuestro hogar. Mateo creció, fue al instituto, y empezó a hablar de estudiar psicología. Quiero ayudar a la gente a entender sus emociones, decía. Cada vez que lo escuchaba, pensaba que, sin quererlo, estaba siguiendo el legado de su padre, de mi padre, y de toda esa historia que había comenzado con una cena que nadie olvidaría jamás. En una de esas tardes tranquilas, mientras el sol caía sobre el agua, me senté en el muelle con una copa de vino y la carta de mi papá en las manos. Ya la había leído cientos de veces, pero esa noche me detuve en una frase que nunca había notado con tanta claridad. Al final, hijo, todo lo que vivimos, incluso lo que duele, nos enseña a amar mejor. Sonreí, porque sí, él tenía razón. Miré hacia el lago, hacia ese horizonte que ahora se había convertido en mi única brújula, y dije en voz baja: Lo hicimos, papá, sobrevivimos. El viento sopló suave, como si me respondiera, y por primera vez, después de tantos años, sentí que podía soltar el pasado sin miedo. El amor, al final, no siempre se trata de finales felices. A veces se trata de resistir, de perdonar y de encontrar belleza incluso en el desastre, porque a pesar de todo, seguimos aquí, y eso en sí mismo ya era una forma de victoria.